Monsanto fue adquirida por la empresa Bayer en 2016, por cierto, a un precio de 66.000 millones de dólares, y que oficialmente fue disuelta como compañía en 2018. Es decir, como empresa ahora ya no existe, pero sin embargo es un símbolo por todo lo que ha significado el impacto criminal de esta empresa en el medio ambiente y en la salud de las personas. Monsanto fue la compañía líder en producción de agrotóxicos, plaguicidas o agroquímicos, como queremos llamarle, y pues el impacto de estos plaguicidas ha sido brutal en el planeta. Uno de los principales productos creados por Monsanto es el glifosato. El glifosato es un herbicida que se aplica en cultivo de soja, en El Salvador, por ejemplo, en cultivo de caña de azúcar, pero que es un herbicida altamente cuestionado. Existen amplios estudios, montañas de documentos que prueban la relación de este herbicida con problemas como el cáncer, por ejemplo. De hecho, el estado de California en 2017 incluyó el glifosato en la lista de productos cancerígenos y por tanto prohibidos. Es decir, son productos prohibidos en sus mismos países de origen. Ya no digamos países como la Unión Europea, incluso países como Vietnam. México prohibió el uso del glifosato en 2020, pero sin embargo en El Salvador se sigue usando, comercializando libremente, casi sin ninguna restricción. Entonces es un tema muy sensible que debe ser analizado y debe ser más debatido, porque en nuestro país se están utilizando por lo menos unas 4.300 toneladas de plaguicidas cada año. Si lo distribuimos por habitantes, a cada uno de nosotros nos tocaría más o menos 1.33 libras de plaguicida, ¿verdad? Y hay que reconocer que cualquier cantidad de plaguicida que el país importe es un plaguicida que aquí se queda. O sea, aquí se utiliza y eso es persistente en el medio ambiente. De hecho, el 70% de este tipo de productos que se hacen fumigados termina en lugares no deseados. Es decir, ni siquiera hace un efecto en el lugar donde se aplica, sino que termina en las fuentes de agua, esteros, mares, ríos. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a tener una fuerte preocupación y estamos como campaña Azúcar Amarga planificando y organizando una serie de acciones tendientes a generar un debate sobre estos importantes temas y ojalá tendientes a lograr una prohibición de parte de la Asamblea Legislativa. De eso mis compañeros y compañeras van a ampliar. Voy a dejar a Alejandro para que amplíe un poquito y después a la compañera que nos acompaña de uno de los territorios afectados. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Acosta. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Labrador Aragón, soy técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. En este día, efectivamente, la campaña Azúcar Amarga está haciendo eco de la voz de millones y millones de personas afectadas en el mundo por los delitos ambientales y a la salud humana que provocan industrias como esta que estamos mencionando de los agroquímicos tóxicos que se distribuyen en todo el mundo, ¿verdad? Este día la campaña Azúcar Amarga hace un énfasis particular en la necesidad urgente de que el Estado salvadoreño tome acciones urgentes y al más alto nivel para atender lo que constituye una desgracia, una epidemia que las comunidades más vulnerables y más pobres en El Salvador, con una enorme desigualdad en el acceso al agua, a la tierra, a la alimentación, siguen padeciendo, ¿verdad? Hemos denunciado en el pasado que esta industria, o la agroindustria que se promueve en El Salvador, hace un uso intensivo y responsable
de sobreexplotación del recurso hídrico, pero además un uso sistemático, intensivo y realmente nocivo a la salud humana, a los ecosistemas, a la biodiversidad, por la aplicación de componentes químicos tóxicos, entre ellos, como se ha mencionado, el glifosato, ¿verdad? No obstante, hay que recalcar que, tal como lo hemos mencionado en el pasado, se trata de entender que hay una serie de componentes o principios activos químicos que están presentes en toda una variedad de marcas y productos que en El Salvador se importan, se distribuyen, se comercializan como que fuera vitamina, cuando hemos dicho incansablemente que se trata de veneno y de una afrenta directa a la calidad de vida de la población. En ese sentido, nosotros queremos hacer énfasis en que hay aproximadamente, en listados de países donde este tipo de productos ya se prohibieron, hay aproximadamente 1.481 principios o sustancias químicas activas en diferentes productos o marcas. Eso se sigue importando, difundiendo y hasta recomendando en El Salvador como que fuera la única manera de producir el alimento, ¿verdad? Ni siquiera el alimento en este caso, ya que la agroindustria de la caña no representa realmente algo que la comunidad y las familias necesiten para vivir. Esto es más bien un producto, una mercancía que se exporta y que sencillamente sigue engrosando las cuentas de bancos de las grandes empresas y los grandes millonarios de este país. Hay que decir que estos componentes activos que hemos mencionado, aproximadamente 1.481 en algunos listados, por ejemplo de la Unión Europea, aquí en El Salvador no se encuentran regulados de ninguna manera, ¿verdad? De tal manera que se sigue importando sin ningún análisis en la afectación a la salud, a los ecosistemas, a la biodiversidad, se sigue importando productos como los bipiridilos, los organofosforados, los carbanatos, los piretroides, que son amenazas directas a fuentes de agua, a fuentes de alimentación, incluso se van acumulando en los tejidos blandos de la población, y hemos enfatizado que El Salvador sigue siendo uno de los países que reporta la mayor cantidad de muertos por enfermedades renales, la mayor cantidad de enfermedades, de personas que padecen enfermedades renales en Centroamérica, ¿verdad? Esto es una alerta y una alarma, por lo cual urgimos, entre otras cosas, la actualización que permita la prohibición de la ley de control de plaguicidas, fertilizantes y productos de uso agrícola, ¿verdad? Ese control, ese registro debe hacerse de tal manera que podamos evitar tanta muerte que sigue ocurriendo. Hemos identificado que al año hay aproximadamente 1.000 casos de personas que engrosan las filas de las personas que ya padecen enfermedades renales crónicas, entre otras, ¿verdad? Urgimos entonces al Estado salvadoreño, al gobierno, que se cree un comité técnico de alto nivel compuesto por ministerios como el de Agricultura, el de Medio Ambiente, de Salud, entre otros, donde participe la ciudadanía, la academia, que además tiene pruebas irrefutables de lo que estamos planteando. Este comité técnico de alto nivel debería servir para aplicar contundentemente convenios que El Salvador ya tiene ratificados, el convenio de Estocolmo, el convenio de Rotterdam, que ya contemplan esta necesidad de que se identifique qué tipo de productos químicos se importa a los países, con qué criterios se distribuye y se aplica en la industria de la alimentación. También acompañamos mociones que ha habido a nivel global de que se incluya en la producción y distribución de este tipo de productos químicos como un crimen a la paz o como un delito que atenta contra la paz global, ya que son miles y millones de personas las que sufren el embate de productos químicos que quedan, como se ha mencionado, en fuentes de agua, en la tierra, dañando la calidad del suelo, la calidad de producción de los ecosistemas, y que por ende debe regularse, ¿verdad? Hemos dicho que debe aquí concretarse la prohibición absoluta de la aplicación de estos agroquímicos tóxicos por métodos aéreos. Eso sigue ocurriendo. La campaña nuestra ha denunciado hechos de este tipo el año pasado, además de prácticas que esta agroindustria promueve como la quema, entre otras. Hemos insistido también en que debe aplicarse
con fuerza estas normas para medir la pureza o el tipo de, o para tener claridad de qué tipo de componentes químicos se están difundiendo en este país. Por último, nos parece un error que en el Estado salvadoreño y que a través de las medidas, digamos, para combatir el dengue, la chikungunya, la zika, se ocupen productos que son altamente químicos y que son parte y que contienen más bien alguna serie de estos principios activos químicos que hemos dicho son totalmente nocivos. Este día entonces, como campaña Azúcar Amarga, reiteramos el rechazo a este tipo de empresas y corporaciones que realmente se están lucrando de las enfermedades y de los ecosistemas gravemente dañados, como es el caso de El Salvador. Vamos a seguir repudiando y vamos a este tipo de industria, este tipo de productos químicos, y vamos a seguir exigiendo que se regule hasta lograr una prohibición definitiva, recuperando el terreno que hace 10 años se había intentado atajar, ¿verdad? Era una propuesta de prohibición que tristemente no fue consumada en el seno de la Asamblea Legislativa. Al contrario, ¿verdad? Salió observada y se quitaron algunas de los componentes activos y productos que estamos diciendo son nocivos, ¿verdad? Vamos a seguir reiterando estos llamados y la población salvadoreña debe reconocer que esta es una situación crónica que nos lleva al colapso y que debemos participar todas y todos. Gracias. Buenos días, soy Judith Barrera de Ecos El Salvador y parte de la campaña Azúcar Amarga. Bueno, en el marco de, justamente en el día, ¿verdad?, de acción global contra Monsanto, esta empresa transnacional que está envenenando a El Salvador y al mundo, es importante mencionar que en El Salvador ya se había hecho en el 2013, hay un antecedente, ¿verdad?, sobre la prohibición de estos químicos, pero que sin embargo han pasado 10 años y no se le ha visto un avance, ¿verdad? Queda estancada y cambiamos a un nuevo gobierno que tampoco ha asumido, ¿verdad?, esta responsabilidad de garantizarle a la gente agua, tierra, ¿verdad?, salud a los agricultores y no envenenamiento por medio de la alimentación, ¿verdad? En el 2013 se hablaba del decreto 473, que este es un decreto donde el presidente de ese entonces observa el decreto presentado por la Asamblea Legislativa donde donde se solicita que se prohíban los 53 agrotóxicos, ¿verdad? Entonces, bajo el argumento que había una combinación y una confusión entre los componentes y los nombres comerciales, ¿verdad? Esta se supera y nuevamente se presenta, pero la Asamblea Legislativa ya no la vuelve a presentar, ¿verdad? Porque también este tipo de iniciativas que prohíben estos agrotóxicos no camina, ¿verdad? Y es por la presión que tiene esta gran empresa transnacional de nombre Monsanto, Bayer, también por el sector cañero, ¿verdad?, que es el que más utiliza el tema del glifosato y que a base de todos estos químicos genera su producción y sus ganancias, y por las empresas privadas, ¿verdad?, que comercializan este tipo de químicos que están envenenando a nuestra gente. Entonces estamos hablando que 10 años después se vuelve a presentar ante la Comisión de la Asamblea Legislativa, de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, a la presidenta Sandra Martínez, una propuesta para la prohibición. Sin embargo, ella argumenta que por la gravedad del tema y por la premura no se puede admitir y que es necesario sentar una conversación aún todavía más profunda, y que este decreto no debe quedarse en un decreto, sino en una ley de conservación de los suelos. Estamos hablando que eso fue en enero de 2022, ahora estamos a mayo de 2023 y esta iniciativa no camina. Sin embargo, solamente se han hecho 2 visitas, una al Cerro Verde y una a San Juan Talpa, pero que son visitas que su énfasis no es únicamente la prohibición de los agrotóxicos.
Entonces sabemos que con todo este contexto, ¿verdad? Es importante mencionar que es ahora, 10 años después, que es importante, es necesario, es vital que la Comisión Agropecuaria, que la Comisión de Medio Ambiente retome esta temática, retome la discusión de esta prohibición, ¿verdad? Estamos hablando que en aquel momento de los 54, 41 químicos quedaron prohibidos, pero estos ya estaban regulados, ¿verdad? Ya estaban prohibidos. Entonces se prohíben estos, pero se dejan afuera 11 más. Y en ellos está el glifosato, el paraquat, ¿verdad? El carbofurán. Entonces estos 11 agroquímicos quedan fuera y ahora únicamente están regulados, sigue su venta, pero únicamente están regulados por medio de presentar el DUI, de anotarte en una lista, pero que a la gravedad y a lo nocivo que son estos agroquímicos deberían de estar prohibidos, ¿verdad? Por una ley, por un decreto y no únicamente regulados, ¿verdad? Que es una regulación bastante vaga, pero que permite al sector cañero, que en sus 114,000 manzanas que cultivó el año, es la misma cantidad de territorio en la que se usó indiscriminadamente estos químicos, ¿verdad? Afectando. Entonces, el llamado es a que el presidente también haga uso de su poder, haga uso del poder que se tiene dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de las comisiones que tiene su mayoría, para que genere la discusión y prohíba rotundamente el paso libre, casi libre que tienen estos químicos en nuestro territorio y que están afectando, ¿verdad? Que la manera de actuar perversa de Monsanto, del sector cañero y de todas estas empresas privadas no incidan en las decisiones que garanticen los derechos de la gente, los derechos a la salud, al agua, a una agricultura diferente, a una agricultura sana, a unos alimentos sanos de químicos. Entonces, el llamado como campaña, ¿verdad?, es a poner en función todos sus oficios, todo el poder que se tiene dentro de la Asamblea, también por los decretos presidenciales, ¿verdad?, para que se prohíban y no permitir que Monsanto siga haciendo su fiesta, siga haciendo festín en nuestros territorios a costa de la vida de la gente. Bueno, muy buenos días. Este día, en el marco de la campaña, estamos dando el espacio. Este día, pues, a mí me toca hablar de lo que se sufre, lo que las comunidades se enfrentan por el uso de estos agrotóxicos. Decir que quizás poner en contexto, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa y a todas las personas que les confiere, pues velar por los derechos humanos de las comunidades, dar a conocer que el glifosato se usa como usar quizás cualquier cosa, no tiene límite con respecto a lo que es la agricultura de la caña. Vengo de San Juan Talpa, que pues colinda con San Luis Talpa. A la vez somos líderes comunitarios que pues trabajamos por toda esa zona y no ignoramos todos los padecimientos de las personas que ahí residen. Los cañales están asentados sin ninguna restricción a la par de las comunidades. No hay ni siquiera una ley que diga algo que regule hasta dónde los cañales van a incidir en las comunidades, porque las viviendas están cerca de los cañales. Cuando se hace el riego de glifosato a través de drones, esto también cae sobre las viviendas y también sobre los ríos y sobre los árboles frutales y sobre los huertos que las personas cultivan, siembra de maíz, siembra de frijol, frutas y verduras, y tiene un efecto. El efecto es que los árboles de coco
no dan coco y el coco se les cae cuando pasa el dron sobre los árboles frutales. Inmediatamente así tiernos se caen. En el caso de los peces, se mueren, se contaminan los ríos y eso es con respecto a la flora y la fauna. No se puede cultivar a campo abierto, sino que a través de recubierto, a través de la malla invernadero que le llaman. De otra forma no se puede sacar hortalizas ni frutas, que al final vienen siempre a estar contaminadas por el aire que absorben las plantas a través del riego de dicho químico. Eso va, digamos, con respecto a lo que decía que es la flora y la fauna. Con respecto a las personas, tenemos un alto índice de enfermedades renales, en donde las personas ahora ir al médico es ya no es digamos de afligirse si le dicen que tiene insuficiencia renal, puede andar bien, de ahí dicen no, yo no padezco de nada, pero ya en sus exámenes ya sale con insuficiencia renal crónica de una vez por el aire que respira, por los alimentos, por el agua, absolutamente todo totalmente está contaminado. Hay momentos y hay veces que se reportan animales muertos como ganado, aves, y pues a veces hemos ido a visitar los lugares donde hemos visto que cangrejos, camarones están muertos en las quebradas, donde pasan los ríos, los brazos del río, y a través del riego están naciendo niños que ya nacen con insuficiencia renal, porque son personas que viven prácticamente dentro de los cañales. Se dice que el departamento de La Paz en su 60% está cultivado por caña en los espacios de la zona baja. Nosotros como comunidades siempre hemos estado pues haciendo el recordatorio al gobierno, a la Asamblea Legislativa, que el uso de agrotóxicos se debía de eliminar. Nosotros no estamos en contra del cultivo de la caña. Nosotros estamos en contra de las prácticas que se ejecutan con los químicos que se riegan en el espacio territorial. Entonces, como comunidades, hacemos saber todas estas situaciones en las que cantidades de personas, si vamos y hacemos un diagnóstico en los lugares aledaños, ya tenemos demasiados casos de insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal, nosotros no tenemos capacidades como para poder estar en control con una enfermedad de esas, ¿verdad? Porque requiere de mucho dinero y pues son personas pobres las que conviven en esos espacios. Otra problemática que hay es al momento de la quema, cuando la caña ya se ha regado el glifosato y le dan fuego al cañón para poder extraerla, el humo contamina todo el espacio de las comunidades en gran manera, y esto viene a revertir en enfermedades respiratorias que dañan a personas de la tercera edad, a todos en general, incluyendo pues toda la diversidad que hay, tanto natural como también las personas y los animales que tal vez las personas utilizan en ese espacio. Todo esto trae una consecuencia en la que pues al ingerir todos los alimentos que ahí se producen, vienen a repercutir en enfermedades en las comunidades, enfermedades crónicas. Nosotros en las comunidades hemos siempre estado a la expectativa de la denuncia. Este día pues estamos acá como para llevar ante las personas, la Asamblea Legislativa,
como Azúcar Amarga, a que tomen en cuenta la situación de las comunidades ante el riesgo de dichos químicos, implementar como otras acciones de origen orgánico para poder ir como curando ese daño que se le está haciendo a la tierra, pues la tierra es algo vivo. Hay otra problemática también que tiene que ver, que también es la aspersión de agua a través de pozos. Los ríos se secan y no hay también como un límite que regule toda esta situación. Ante esta situación, pues ponemos acá esta denuncia, diría yo, a que se pongan en cuidado, porque los derechos humanos no son una mercancía. Los derechos humanos, debemos hacer valer los derechos humanos. Por humildes que sean las personas, somos personas y merecemos respeto. Y creo que se está como violentando también a través del uso de los agrotóxicos, haciendo pensar a las personas que el uso de agrotóxicos es importante. Ya todos dependemos, si se va a sembrar maíz, todo lo que se va a sembrar es el uso de agrotóxicos. Tenemos que tener una mejor educación en el paso de la agricultura, donde debemos de tener nuevas técnicas para poder ir como minimizando esta situación que cada día va empeorando a nivel global, no solo a nivel de territorio, sino es a nivel global. El daño a la tierra, el daño al ecosistema, el daño a la flora y a la fauna y tanto a los seres humanos se está dando por el mal uso a estos químicos que no tienen ninguna regulación y que a la larga tienen muchas vidas cobradas hasta este momento. Yo para mí como pues lideresa de la comunidad expongo este caso y conozco la situación de todas las personas donde ningún control hay, no hay visitas, no hay diagnóstico de cómo estamos y como decimos, cuando decimos azúcar amargo es porque otros prueban lo dulce y a nosotros nos queda lo amargo de vivir esa situación. Nos dice su nombre, por favor, y la comunidad que representa. ¿Preguntas? Mi nombre es Rosa Chávez, vengo de San Juan Talco. Gracias. ¿Un momento de preguntas? Gracias. Otra agricultura es posible Sin agrotóxicos sin monocultivos. Otra agricultura es posible Sin agrotóxicos ni monocultivos. Otra agricultura es posible Sin agrotóxicos ni monocultivos. Gracias.